y damos paso al cuarto bloque que se titula Trasplantes de órganos, y este bloque dedicado a profundizar en las últimas actualizaciones y avances sobre trasplantes de órganos, un tema importante y crucial en la medicina de trasplantes. Y empezamos este bloque con la ponencia del doctor Fabio Andrés Barón Vega. Él es médico internista, neumólogo, director clínico del programa de trasplante pulmonar de la Fundación Neumológica de Colombia, y él precisamente nos va a hablar sobre complicaciones, mortalidad y supervivencia del trasplante pulmonar. Doctor Fabio Andrés Barón, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les pido excusas por no haber logrado llegar, algo que está, bueno, fuera de mi alcance. Vamos a hablar del trasplante de pulmón. Probablemente es uno de los trasplantes que no se ha hecho con mucha frecuencia en nuestro país, pero que en los últimos años ha venido cobrando una fuerza importante. Vamos a tratar de mostrarles un poco todo el proceso, las dificultades que tenemos y los riesgos enormes que se pueden presentar cuando tomamos la decisión de hacer o no un trasplante. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en trasplante pulmonar y en general en trasplantes es que vamos a llevar a un paciente a un procedimiento quirúrgico muy difícil y un paciente que está muy enfermo. Normalmente, cuando nosotros vemos pacientes, nos dicen, vamos a hacer una evaluación preoperatoria del paciente y lo que hacemos es establecer riesgos de acuerdo a la condición clínica del paciente. Pero cuando decimos que vamos a trasplantar a un paciente de corazón, de pulmón, son pacientes que de base tienen una complejidad muy alta y que los vamos a someter a un procedimiento quirúrgico muy difícil. Por eso es importante tener claro a quién vamos a trasplantar, porque probablemente la indicación del trasplante son esas personas que tienen un riesgo vital importante, es decir, las personas que tienen un riesgo de morirse importante y para las que ya no tenemos otras alternativas de manejo. O en ocasiones, a pesar de las otras alternativas de manejo, pues el riesgo es muy alto por la evaluación que podemos desarrollar. Entonces, decidir hacer un trasplante pulmonar implica muchas variables. La primera variable es ante qué enfermedad estoy y esa enfermedad qué paciente la tiene. Porque claramente las enfermedades son una situación, pero la enfermedad en determinado paciente refleja ciertas condiciones. Por ejemplo, el paciente con EPOC es un paciente que crónicamente ha estado expuesto al humo del cigarrillo y probablemente no solo el pulmón está enfermo, sino que existen otros órganos que se pueden haber comprometido por esta enfermedad. Los pacientes con enfermedad intersticial como fibrosis pulmonar son pacientes que tienen una enfermedad que en la mayoría de las ocasiones y en especial si ha sido diagnosticado de manera temprana o en momentos oportunos y han recibido un manejo adecuado, son pacientes cuya enfermedad casi siempre está focalizada en el pulmón y ocasionalmente comprometiendo el ventrículo derecho. Mientras que cuando trasplantamos pacientes con patologías como fibrosis quística o como hipertensión pulmonar primaria, son pacientes con una altísima complejidad porque son pacientes que tienen diversos órganos enfermos. Eso no quiere decir que no se puedan trasplantar, sino que es importante que las personas, tanto los pacientes como las familias, reconozcan los riesgos tan importantes que puede tener este tipo de procedimiento. Por eso cuando nosotros en consulta vemos un paciente y llega remitido a nosotros y damos toda la información sobre el proceso, siempre les decimos, ¿cuál es el principal riesgo de un trasplante pulmonar? El primer riesgo es que uno puede fallecer en un procedimiento como un trasplante pulmonar. Porque claro, cuando los trasplantes salen bien, todos estamos felices, familias felices, obviamente un paciente muy feliz, un grupo médico muy feliz. Cuando las cosas no salen bien, pues es una familia muy triste, un paciente que desafortunadamente lo perdemos y un grupo clínico que se siente impactado por esto. Entonces, vamos a hacer una revisión de todo este proceso. Voy a tratar de ser muy ágil en función del tiempo. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. La siguiente, por favor. Estos son números muy importantes y que he querido mostrárselos para que tengan una proporción de lo que pasa en trasplante pulmonar. Ahí están los datos nuestros de la Fundación Neumológica y la Fundación Cardioinfantil. En los pacientes que nos han llegado desde el año 2013, cuando empezamos a abrir el programa de trasplante pulmonar, y lo que ha pasado en estos 10, 11 meses del año 2025. Miren que esos 6 pacientes que llegaron a evaluación pretrasplante en el año 2013, en el año 2014 que empezamos el programa se hizo un trasplante, pero quiero que miren la proporción entre los pacientes que se evalúan y los que se trasplantan. Es decir,
hay un gran número de pacientes con algunas patologías crónicas que podrían ser susceptibles a trasplante. El primer reto es que esos pacientes sean remitidos al grupo de trasplante. Después, cuando nosotros los evaluamos y consideramos cuál es la condición clínica del paciente y si realmente puede ser llevado a trasplante, hay un gran número de pacientes van a ser excluidos de ese proceso y son unos los pacientes que ingresan a la lista de espera. Y después en la lista de espera viene el proceso del trasplante. Y en todo eso los números se reducen drásticamente. Se reducen por las condiciones de los pacientes, por la disponibilidad que tenemos limitada de donantes y obviamente porque los programas de trasplante también tenemos algunas limitaciones en ciertas zonas de Colombia para ir a rescatar. Este año ha sido el año probablemente más exitoso que hemos tenido. Ustedes ven, hemos evaluado 53 pacientes, hemos trasplantado 17 pacientes. Esto al final uno ve números, pero detrás de cada número pues hay un paciente, una familia y todo un proceso que genera unos retos enormes. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros evaluamos, pasa la siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros evaluamos un paciente, pues obviamente lo primero que queremos saber es qué enfermedad tiene nuestro paciente. Y en esta tabla ustedes pueden ver que el principal número de pacientes que ha remitido a los programas de trasplante, y esto aplica para nosotros, pero también para los otros programas de trasplante en Colombia, son los pacientes con enfermedad intersticial. Miren que el 65-66% de los pacientes que llegan a nosotros son pacientes con este tipo de enfermedad. En el mundo en general no es así. En general en el mundo se trasplantan muchos más pacientes con EPOC que con las otras enfermedades. Sin embargo, dado que nosotros tenemos una limitación tan importante en el número de donantes y que los pacientes con enfermedad intersticial tienen una evolución muy rápida y si no los logramos trasplantar en 1 o 2 años probablemente pueden fallecer, pues es el número mayor de pacientes que están incluidos. Hay otros pacientes como las enfermedades pulmonares obstructivas, el EPOC, la hipertensión pulmonar y bueno, otros grupos de pacientes que tienen un comportamiento como el que ustedes ven ahí. La siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros vemos estos porcentajes, decimos, bueno, ¿qué pasa con nuestros pacientes en las listas de espera? ¿Qué porcentaje de los pacientes que están en la lista de espera pueden fallecer? Y mire ese dato tan importante, hasta el 27% de los pacientes que han cumplido todo ese proceso, al final, mientras esperan un órgano, también pueden fallecer. Esto es realmente muy triste. Nosotros como grupo siempre discutimos cuando un paciente que está en lista de espera fallece o cuando un paciente que se ha trasplantado fallece, tratando de evaluar si pudimos haber mejorado alguna de las intervenciones o si desafortunadamente fueron complicaciones esperadas o no esperadas y que no se podían manejar. Pero creo que el escenario más triste para un paciente que está en lista de espera es fallecer esperando el órgano. A veces nosotros en las discusiones decimos, bueno, si el paciente fallece como una complicación en el intraoperatorio, probablemente pues tuvo la oportunidad o pudimos tener la oportunidad de ayudarlo, pero desafortunadamente no lo logró. Pero estos pacientes que en la lista de espera fallecen, realmente es un impacto muy importante. Ahora, del total de pacientes, la siguiente, por favor, del total de pacientes que se logran trasplantar, ¿a cuántos pacientes les va bien? Y esto, para hacerlo fácil en su comprensión, es más o menos así. De cada 10 pacientes que nosotros podemos trasplantar, hay 9 pacientes que les va bien si lo evaluamos al primer año, pero hay un paciente que le puede ir muy mal, y muy mal incluso puede fallecer o durante la cirugía o en el posoperatorio inmediato o hasta el año siguiente como complicaciones asociadas al procedimiento. Entonces, el trasplante pulmonar es probablemente el trasplante más complejo que tenemos. Y esto tiene varias razones. Una de las razones es que es el único órgano que trasplantamos y que lo dejamos expuesto al medio ambiente, porque el paciente tiene que respirar, entonces sigue intercambiando grandes volúmenes de aire durante cada minuto y el aire puede contener virus, bacterias, hongos que pueden desarrollar procesos infecciosos y poner en riesgo la viabilidad de ese órgano. Pero también, como es un órgano tan grande, la posibilidad de que la respuesta inmunológica no sea controlada de manera adecuada y el paciente active un rechazo, tanto agudo como crónico, es muy alta. La siguiente, por favor. Pero en general, pues los desenlaces son buenos. Los desenlaces
pues hay 3 grupos que han sido grandes, ahora tenemos muchos más grupos de trasplante pulmonar, entonces estamos en proceso de construcción de cuáles serán los datos en nuestro país. Los datos que yo les estoy mostrando son nuestros, de nuestro programa de trasplante. La siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros decidimos que vamos a trasplantar un paciente, siempre empieza alrededor de ese paciente, una gran logística, porque desde la familia, que tiene que generar un soporte importante para el paciente, como el sistema de salud, tiene un riesgo importantísimo o un reto importante en poder garantizar todo lo que este paciente necesita. Tal vez este año hemos tenido muchísimas dificultades de índole administrativo en garantizar los medicamentos que los pacientes requieren, las consultas o las valoraciones por médicos que están fuera de los programas de trasplante, pero que también se vuelven vitales para que estos órganos tengan un muy buen desenlace y obviamente el paciente tenga un impacto positivo en su vida y su calidad de vida. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? Esto es lo que les hablaba un poco de lo que pasa en el mundo versus lo que pasa en países latinoamericanos. Y esto pasa no solo en Colombia, sino en todas partes. Si ustedes ven en esta diapositiva, lo que está en verde oscura son los pacientes con EPOC. Y miren que comparativamente con las otras enfermedades, en general el grupo de pacientes con EPOC es un grupo de pacientes muy importante. Y eso no pasa en nuestro país o en Latinoamérica. Los pacientes que con más frecuencia trasplantamos son los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, por lo que les mencionaba previamente. Estamos ya entrando en la era de la posibilidad de hacer retrasplantes, dado que ya tenemos un número de pacientes trasplantados muy importante y probablemente empezamos a tener pacientes que tuvieron una muy buena evolución, pero empiezan a cumplir 10 años de trasplantados y existe el riesgo de que puedan hacer un rechazo y la posibilidad de ofrecer un retrasplante puede ser una alternativa que impacte la sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes. La siguiente, por favor. Hay muchas aristas que uno puede ver. Cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene una enfermedad intersticial, como el paciente que tiene esta radiografía, la siguiente, por favor, y que empezamos a avanzar, la siguiente, por favor, tanto en la radiografía como en la tomografía, y vemos un compromiso muy extenso. La siguiente, ustedes ven un compromiso con panalización extenso y ven la función pulmonar. Miren que toda esta evaluación de cómo está el paciente desde el punto de vista respiratorio para nosotros es clave, porque primero nos dice si realmente va a requerir el paciente un trasplante, si las condiciones, las opciones de que tenga un buen resultado son las mejores posibles, como les mencioné. Siempre tratamos de hacer evaluaciones para poder tratar de alguna forma de filtrar los pacientes que tienen mejores opciones de sobrevivir y que realmente necesitan un trasplante. No siempre lo logramos, pero ese es nuestro objetivo. Pero ustedes ven esta espirometría y si ustedes focalizan aquí un poco en los porcentajes, tanto del BF1 como la capacidad vital forzada, 39-35%. La siguiente, por favor. En esto, que es la caminata de 6 minutos, miren el nivel de saturación que tiene este paciente a pesar de la suplencia de oxígeno, a 69% a pesar de que tiene oxígeno, o un aporte importante de oxígeno y una limitación funcional muy importante. La siguiente, por favor. Y obviamente, cuando nosotros evaluamos la calidad de vida de estos pacientes, que le evaluamos uno con el nivel de disnea, es decir, qué tan ahogado está el paciente. Este paciente tiene un nivel de disnea de 4, es decir, tiene la mayor severidad y tiene un compromiso de su calidad de vida también muy importante, una escala que llamamos San George, que si está en 0 es que el paciente está perfecto y que si está en 100 el paciente tiene un compromiso muy severo. Entonces, estas son variables que nos sirven para evaluar la severidad. La siguiente, pero también nos sirve para que después de que llegamos a este momento, que es el trasplante pulmonar, podamos saber cuál es la línea de la que ese paciente partió para saber cuál es el impacto de las actividades que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Entonces, cuando vemos esto, pues vemos que un trasplante pulmonar es realmente un procedimiento muy complejo. Un trasplante, cualquier órgano es un procedimiento muy complejo. Probablemente, dada la evolución que hemos tenido, por ejemplo, en el trasplante renal, que son un número muy importante y obviamente muy superior a casi todos los otros órganos, por la posibilidad de hacer utilizar donantes vivos para esto, pues nos lleva a que haya mitos como por ejemplo el tráfico de órganos.
Es muy poco probable, si ustedes ven la diapositiva anterior, pues la cantidad de intervenciones y de tecnología requerida para poder hacer estas intervenciones. Entonces, eso de que en ocasiones leemos en el periódico que el paciente se fue de rumba y al otro día amaneció en un hotel y le habían sacado los riñones o le habían sacado el hígado, pues eso probablemente no va más allá de una gran imaginación por parte de las personas que desarrollan este tipo de videos, novelas, series, en fin, pero realmente pues no tiene ningún asidero científico de factibilidad. Miren la comparación después del trasplante en este paciente. Miren ese BF1 y esa capacidad vital forzada cómo mejora de manera notable. La siguiente, por favor. Cuando vemos los otros exámenes como la caminata de 6 minutos en el que mostramos la desaturación, miren que ahora ya no hay desaturación y la tolerancia al ejercicio ha mejorado de manera notable. La siguiente, por favor. Y cuando nosotros hacemos todas estas intervenciones, pues obviamente una de las grandes variables que tenemos que evaluar es la calidad de vida. Y ustedes ven acá cómo la disnea empieza a disminuir. A los 6 meses ya estamos en 1 y al año está en 0. Siempre que mostramos esto, pues mostramos los pacientes exitosos. Pero no se nos puede olvidar que detrás de estos pacientes a los cuales les va muy bien durante sus procedimientos, también hay pacientes que desafortunadamente no les va tan bien. Y eso es importante tenerlo claro, porque por supuesto que cuando nosotros hacemos trasplantes siempre queremos estos resultados, pero es un procedimiento con tantos riesgos y con tantas posibilidades de complicaciones que en muchas ocasiones no se presentan. La siguiente, por favor. Entonces, claro, cuando vemos estas imágenes, la siguiente, por favor, y si ustedes la comparan con las imágenes que previamente tenía el paciente, pues la mejoría es notable y funcionalmente lo vemos en su calidad de vida. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Grandes. Lo primero es la donación. Las tasas de donación, y aquí está la comparación entre los diferentes países latinoamericanos, y ustedes ven que estamos realmente muy comprometidos en la posibilidad de que obtengamos donantes. Cada día yo creo, mi visión es que ha mejorado, creo que el compromiso que hay desde la sociedad, el compromiso que hay desde el Instituto Nacional de Salud, de la Secretaría de Salud, de las instituciones que trasplantamos es importante para dar a conocer la transparencia con la que se hacen estos procedimientos. Un sistema de salud que ha sido generoso en la posibilidad de ofrecer a los pacientes, independiente de su asegurador, la posibilidad de un trasplante. Yo siempre cito este ejemplo y es que nosotros en nuestro programa tenemos pacientes de todos los estratos, de todos los niveles culturales, sociales, económicos, y están sentados en el mismo auditorio tomando los mismos medicamentos y con el mismo grupo de atención clínica. Eso generalmente no es factible a no ser que haya un sistema solidario que pueda facilitar y permitir el desarrollo de este tipo de programas. La siguiente, por favor. Ahora, cuidar un pulmón, y aquí hablo específicamente, la siguiente diapositiva, por favor. Cuidar un pulmón es muy complejo. Cuando uno ve los porcentajes de pacientes que pueden ser donantes y posteriormente va haciendo la estratificación de cuáles terminan siendo donantes efectivos del pulmón, pues esos porcentajes son realmente limitados. Entonces, el proceso de educación va hacia la sociedad para tener conciencia de la necesidad de obtener un mayor número de donantes, pero también hacia los grupos clínicos, porque el personal que está encargado de cuidar los potenciales donantes probablemente también puede convertirse en un obstáculo para que no tengamos pulmones que puedan ser realmente trasplantados. Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Porque si no logramos, miren estos números tan interesantes de al final terminamos tomando el 20% o menos de los probables órganos, porque esa ruta crítica es muy compleja. Entonces, poder capacitar a mucho más personal que está involucrado en todo este proceso, al final termina siendo una de las grandes estrategias y herramientas que tenemos. El Instituto Nacional de Salud ha creado unos programas de capacitación muy interesantes que han tenido un impacto positivo y por eso quería mostrarles los datos iniciales en los cuales este es el año que más órganos hemos trasplantado, porque hay instituciones hospitalarias que nunca habían probablemente obtenido o habían tenido un donante, un potencial donante que fuera efectivo, por ejemplo, para pulmón. Y eso nos ha beneficiado enormemente y obviamente hay un camino grande por recorrer, pero creo que se están dando los primeros pasos.
El pulmón es fundamental, la comunicación con los médicos que están frente al potencial donante, porque esa comunicación se vuelve al final una de las condiciones críticas. Y creo que todo esto que ha venido pasando en los últimos años nos está permitiendo construir un sistema de donación muchísimo más fuerte. La siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros trasplantamos un paciente, esa imagen que hay ahí es un video. Si le puedes dar clic al video, por favor. Miren que al anterior y sobre la foto, ahí, ese es un video por si puede reproducirlo. Necesitamos un gran grupo interdisciplinario o multidisciplinario para poder lograr tener éxito en el paciente. Por eso tenemos que tener instituciones muy fuertes, y algo que yo siempre promulgo es que al final tenemos una gran cantidad de instituciones que trasplantan muchos órganos, pero en ocasiones todas las instituciones terminan trasplantando muy poquitos órganos, y entonces el grado de experticia se compromete porque la habilidad que se requiere la da el número de trasplantes que hacemos. Por eso es tan importante también, en la medida que mejoramos la conciencia en la sociedad, que mejoramos la capacitación de nuestros grupos clínicos, también que desde el punto de vista normativo pongamos límites claros de qué se requiere para mantener un programa de trasplante. Probablemente en la medida que hemos ido creciendo en el número de instituciones, en el recurso humano que está disponible para esto, también tenemos que crecer en las exigencias para garantizar que un programa se mantenga. Por ejemplo, en pulmón, el número que se plantea como el número ideal es que la institución debe hacer mínimo 25 trasplantes pulmonares al año. Ninguno de nosotros en Colombia lo logra. Y en la medida que se desagreguen mucho más los pacientes, pues va a ser mucho más difícil lograr esos números que son tan retadores. La siguiente, por favor. Entonces, estos también eran videos, pero bueno, este es uno de los ejemplos nuestros de cómo se logra impactar de manera positiva la calidad de vida de estos pacientes. Esta es la paciente más joven que nosotros hemos trasplantado. Ya han pasado 3 años, ya es universitaria, con un impacto total y un cambio total en su vida y en la vida de su familia. Repito, como siempre mostramos los casos positivos, es importante mencionar que también hay casos negativos. Entonces, cuando nosotros vamos a un trasplante, vamos con todas las posibilidades, con las mejores herramientas posibles, el mejor talento humano, la mejor tecnología, pero en ocasiones, a pesar de todo esto, no logramos unos buenos desenlaces. La siguiente, por favor. Y esta es una foto que siempre muestro al final de mis presentaciones. Ya estoy terminando. Y este es mi paciente, mi primer paciente de trasplante pulmonar. Se llama Leovigildo Páez. Lo trasplantamos hace ya 10 años. Y cuando lo evalué y le dije: Leovigildo, tú tienes una enfermedad compleja en la que no tenemos ninguna oportunidad diferente que ofrecerte un trasplante pulmonar. Entonces él me pregunta: doctor, ¿cuántos trasplantes pulmonares han hecho aquí en su institución? Y yo le respondo: ninguno. Él se queda callado unos minutos y después me dice: doctor, si estoy aquí es porque Dios me puso aquí y vamos a avanzar. Y afortunadamente nos fue muy bien. Pero esto es para decirles que hay que tener clara conciencia del impacto tan positivo que puede tener un programa en la sociedad, un programa de trasplantes en general, que el trasplante pulmonar es muy complejo, pero es una realidad, que los pacientes que les va bien tienen un cambio totalmente positivo en su calidad de vida, que desafortunadamente aún no logramos que a todos nuestros pacientes les va bien, pero ni aquí ni en el mundo. Y tal vez los resultados clínicos nuestros son comparables a cualquier institución hospitalaria en el mundo. Y eso hace que nuestro sistema de salud sea un sistema de salud que tenemos que tratar de mantener en función de la solidaridad para que estas cosas se puedan seguir dando. La siguiente, por favor. Como conclusiones, tenemos muchos retos. El primer reto es que los pacientes que necesitan llegar a un programa de trasplante pulmonar lleguen. Eso es importante, que la gente sepa que esto existe y que el paciente se va a evaluar para definir su ingreso a la lista de espera. Todo esto es un gran proceso, y como les mostré en la segunda, tercera diapositiva, lograr llegar que un paciente ingrese a la lista de espera no es fácil, pero una vez está en la lista de espera viene otro reto, y es conseguir un donante que sea compatible. Y cuando vamos al trasplante, pues es un procedimiento en un paciente con una enfermedad muy avanzada, generalmente terminal. Terminal porque en ocasiones vemos al paciente completamente funcional, con su cánula de oxígeno, pero
tenemos un pulmón muy enfermo, un corazón muy comprometido que en cualquier momento puede comprometer su vida. El cuidado intensivo, los medicamentos, las infecciones y últimamente las dificultades administrativas lo complejizan aún más, pero aún así nos mantenemos en el proceso y tratando de ofrecerle lo mejor a los pacientes. Hay riesgos claros, morir es uno de los principales riesgos, morirse en la lista de espera, en la cirugía, en el posoperatorio, que no sea exitoso el trasplante y que aunque sobreviva el paciente no mejore y no tenga esos impactos que les he mostrado. Son intervenciones costosas que hay que tratar de mantener en los mejores escenarios posibles. Hay que evaluar cómo se va a controlar esa proliferación de centros de trasplante que hay en el país, y no solamente hablo de pulmón, pero el trasplante pulmonar es una opción real de vida y, como ustedes lo han visto, modifica la vida no solo de un paciente, sino de toda una familia. Muchas gracias.